Estimados estudiantes, bienvenidos a esta cuarta sesión de este seminario de bioética clínica y hoy vamos a atender un tema que para fines prácticos es la primera herramienta metodológica para que ustedes vayan aprendiendo a distinguir qué es lo bioético y eventualmente cómo abordarlo. Algún día ustedes van a ser parte de comités de bioética, de comités hospitalarios de bioética, de comités de ética de la investigación. Algún día van a ser jefes de servicio, directores, ¿por qué no? Los futuros secretarios de salud, en fin. Y esta herramienta que hoy les voy a presentar, que forma parte de la metodología mediante la cual abordamos los casos bioéticos, espero que, como siempre, les sea de interés, pero sobre todo también les sea de utilidad. Bueno, y es esta distinción entre qué es un problema, qué es un dilema y qué es un conflicto. El problema es una proposición con solución. Los criterios de la solución ya los tenemos previamente insertados, ya los conocemos con antelación. Entonces, por ejemplo, si yo digo deshidratación, a ustedes aquí inmediatamente se les forma una imagen y las posibles soluciones que tendría la deshidratación. Inmediatamente se les forma aquí el suero, la canalización, etcétera, o suero oral, en fin, en automático. Si yo digo llanta ponchada, también en automático se les crea imágenes tanto de la llanta ponchada como de las posibles soluciones. Si yo digo apendicitis, en automático aflora la solución. Esta es la característica principal, básica, así lineal, del problema, que tiene una solución preestablecida con los conocimientos que ya tenemos, los conocimientos ya adquiridos previamente. Hay dos tipos de problemas. Uno que se llama determinado y que es aquel que tiene una solución única o un número muy fijo de soluciones, muy acotado, una o dos soluciones, máximo 3. Ejemplo, apendicitis. Apendicitis solo tiene una solución, que es apendicectomía, no hay otra, o sea, no hay otra solución. Si elegimos cualquier otra, ese caso se va a complicar, esa apendicitis se va a complicar. Entonces, por eso es que apendicitis tiene una solución única. Pero hay otro tipo de problema que se llama indeterminado. El problema indeterminado a veces, ojo, atención con esto, a veces se confunde con dilema, porque tiene tantas soluciones, tiene tantas posibilidades de solución que se confunde con dilema. Pero ahorita vamos a ver que es algo muy diferente. Entonces, vamos a ver entonces cuál es ahora los elementos del problema. Tiene 3 elementos, o mejor dicho, hay 3 cuestiones que hay que considerar. Uno es un elemento objetivo, lo que es real, la realidad. Por ejemplo, un paciente con enfermedad renal crónica avanzada que necesita diálisis, eso es lo real. Hay un elemento subjetivo, lo que la persona quiere. En este caso el paciente pues no quiere diálisis, él lo que quisiera es recuperar la función de sus riñones, pero eso ya no es posible porque ya la enfermedad está tan avanzada que no hay forma de recuperar esa función. Y luego entonces se puede llegar a crear un conflicto entre la realidad y lo que el paciente quiere. Esto ustedes lo van a ver muy reflejado en la práctica clínica cuando el paciente, ustedes le dicen, necesita diálisis, el paciente dice, no quiero, porque eso es el choque entre la realidad que se le impone y lo que él quisiera. ¿Cuál es la solución a un problema? Por un lado,
cambiar lo real. Por ejemplo, una apendicitis, si le hacen la apendicectomía, se resuelve el problema, se cambia lo real. Lo real es que la apéndice está inflamada, que necesita cirugía, eso es lo real. Entonces, si nosotros hacemos la apendicectomía, se cambia lo real y ya se quita el problema. Otro es cambiar lo deseado, es decir, yo quiero, o la persona, el paciente quiere recuperar la función renal, pero no se puede. Ya la enfermedad no permite esa recuperación. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ajustar la realidad. En este caso sería iniciarle diálisis. Entonces, no vamos a resolver el problema de fondo en el sentido de revertir la enfermedad, pero sí la vamos a poder ajustar. El paciente va a poder seguir sobreviviendo con el tratamiento que se le imponga. Entonces, ahí es donde entra cambiar lo deseado. Es decir, el paciente no quiere la diálisis, pero no podemos. Entonces, se ajusta y entonces se diluye el problema. Cuando no se puede resolver al 100%, entonces al menos intentar diluirlo y ya con eso es también una solución. Ahora, ¿cuál es la diferencia con dilema? Bueno, dilema es un argumento formado por dos proposiciones contrarias, o sea, que chocan abismalmente. En esta cuestión de bioética clínica que estamos atendiendo, dilema hace alusión al choque de dos valores, de dos lemas. Cada lema hace alusión a un valor. Entonces, aquí es la situación de que dos valores que pueden representar cosas abismalmente distintas, de pronto chocan, se ponen de frente y eso es lo que constituye un dilema. ¿Qué valores en la práctica clínica pueden chocar? El que casi siempre es la vida. Por razones religiosas puede ser el alma, por ejemplo, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, la sacralidad la centran en el alma. Ese es un valor sagrado para ellos. Puede ser la educación, puede ser la integridad, por ejemplo, física, cuando el paciente dice, no quiero que me amputen. ¿Por qué? Porque para él es valioso la integridad física, su integridad física. Algunos otros, la integridad psíquica, donde dicen, no, o sea, quiero salud mental, no quiero esto porque me va a afectar mi capacidad cognitiva o mi integridad psíquica se está viendo afectada. Y otros, la integridad ética, por ejemplo, los grandes luchadores como Gandhi, como Mandela, a ellos no les importaba si los mataban en un momento dado, a Martin Luther King, no les importaba si por hacer lo que hacían, por la lucha que entablaron, todos los activistas sociales, por ejemplo, pues no que le tengan desprecio a la vida, pero en un momento dado lo que les importa es su misión, su lucha, no tanto su integridad física. O sea, saben que hay riesgos, saben que alguien los puede matar por la actividad que están haciendo, pero a ellos realmente, para ellos lo más valioso, el valor que ponen por encima incluso de su integridad física es su lucha. Entonces ahí tienen un ejemplo de integridad ética. En el médico, en el profesional de la salud, enfermeras, trabajadoras sociales, etcétera, esa integridad ética se refleja precisamente en la ética profesional, en esta cuestión de saber priorizar al paciente, de saber atender, lo que lo vimos en la sesión pasada. Ahora, un dilema bioético no basta con los conocimientos tecnocientíficos que tenemos para poder solucionarlos. Aquí es que esa solución, la solución que nosotros demos a ese dilema, siempre va a incluir una cuestión valorativa. Es decir, siempre tiene que tomar en cuenta los valores que están en choque. Siempre.
Si no toma en cuenta esos valores, entonces estamos cometiendo un error metodológico, porque entonces estamos pretendiendo resolver una cuestión de valores en base a conocimiento técnico científico de la especialidad que cada quien tenga. Entonces el conocimiento médico no basta para poder resolver un dilema. Para poderlo resolver, siempre hay que tomar en cuenta qué valores están chocando. Es decir, para esta persona, ¿qué valores es lo que más es importante para él? Y para la otra persona, ¿cuál es el valor que es el más importante para él? Y que en ese momento, en ese caso específico, están chocando y están causando estrés o conflicto o lo que sea, o dificultad para tomar decisiones. Y entonces yo puedo ser súper especialista y tener 20,000 doctorados y lo que ustedes quieran, pero esos conocimientos, vamos a suponer, yo soy nefróloga de profesión, como médico yo soy nefróloga. Entonces todos esos conocimientos que tengo de nefrología no son suficientes para atender un dilema. Por supuesto que ayudan, pero no son los que necesariamente yo voy a utilizar para resolver el dilema, porque en el dilema lo que yo tengo que atender es qué valor se está afectando y que es muy importante para esa persona. Entonces, atención con esta situación. La característica básica del dilema es que hay un conflicto de intereses acerca de qué es lo correcto, qué debo hacer, ¿sí? Entonces, para un grupo de personas, lo importante, lo correcto, por poner el ejemplo, es transfundir. Pero del otro lado, para las otras personas, lo importante, lo correcto es no transfundir. Y ahí es donde se genera este conflicto de intereses acerca de qué es lo correcto, qué es lo que debemos hacer. Entonces, cuando ustedes sientan ese imperativo o vean ese imperativo en alguien de qué es lo que debo hacer, qué es lo correcto, es que están en un dilema. O sea, están enfrentando un dilema. Esa es la pregunta clave. ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo correcto? Hay 3 tipos de dilemas. Uno es el inconmensurable, donde ambas opciones me ofrecen algo bueno. No importa cuál elija. No importa si elijo A o si elijo B. Para mí me va a representar algo bueno. Ahí la tensión a veces es no porque vaya a recibir algo bueno, sino porque me cuesta trabajo ponderar bien los pros y los contras de cada opción. En la opción A puedo estar viendo más pros y menos contras, y en la opción B a lo mejor a la inversa, y eso me genera tensión, me genera ahí una incertidumbre de si la elección que haga realmente va a ser la correcta. O puede que le vea tantos beneficios a ambas opciones que me cuesta todavía más trabajo decidirme por una, pero al final el resultado va a ser bueno para mí. En el dilema de empate, ahí ya, por decirlo en términos llanos, concretos, se paga un precio. No importa cuál elija, no importa si elijo A, no importa si elijo B, va a haber un precio, voy a pagar un precio. Y eso, obvio, ya genera más tensión, puede generar incluso sufrimiento. Por ejemplo, el paciente que no quiere ser amputado, pero si no se amputa, la pierna está gangrenada, en fin, si no se amputa, puede perder la vida. Entonces ahí, aceptar la amputación va a tener un precio, va a perder su pierna.
Pero no amputarse tiene también otro precio y puede ser más grave. Por eso el de empate se elige el mal menor. Es decir, la elección, el precio que va a representar, la elección que va a representar el menor precio posible. Entonces, en eso consiste el dilema de empate, en entender que ya hay un precio y que lo que se busca es el mal menor. Y está el dilema de sacrificio. Aquí es donde ambas opciones son malas en este sentido de que el precio va a ser alto independientemente de lo que se elija. O sea, va a haber un costo muy alto. Entonces, este dilema por eso siempre se tipifica como de elección trágica, porque lo que se va a perder es sumamente valioso para la persona. Nuevamente el ejemplo de Testigo de Jehová, en donde si acepta transfundirse, va a perder la sacralidad de su alma. Los testigos de Jehová centran la sacralidad en su alma, por eso es que no aceptan transfundirse. Entonces, para ellos, aceptar transfundirse es algo muy grave, muy doloroso, implica mucho sufrimiento, porque van a perder algo valiosísimo para ellos, nada menos que la sacralidad de su alma. Y para ellos eso es algo muy grave, muy, muy grave. A lo mejor nosotros, los que no son testigos de Jehová, pues no lo comprenden al 100% porque pues, es cuestión de sentirlo. Pero para ellos sí es algo sumamente doloroso y sumamente grave. Entonces, aunque salven la vida, aceptando la transfusión, pero quedan muy lastimados, muy dañados. Por eso es una elección trágica. Ahora, los académicos puros, o sea, en la academia pura, siempre nos dicen que los dilemas no tienen solución. Pero aquí estamos en el plano práctico, donde a la gente no le podemos decir, ay, mire, es que Platón dice que los dilemas no tienen solución. Bueno, no, estoy poniendo un ejemplo, Platón no dijo eso, pero a lo que me refiero es que ahí, en el hospital, en el plano práctico en el que ustedes se van a mover, la gente quiere soluciones. Aunque sean imperfectas, aunque sean relativas, aunque no sean así ideales, pero soluciones al fin, y eso es lo que ellos quieren. Entonces hay tres tipos de soluciones que pueden construirse para tratar de resolver un dilema. Uno es el de superación o eliminación, es decir, donde al consensar entre ambos valores que están en choque, entre ambas situaciones que están en choque, al consensar se logra allanar y se supera el dilema. Por ejemplo, un testigo de Jehová que no es tan practicante, no es tan ortodoxo, pero de pronto se ve ante esta necesidad de transfusión y él mismo dice, no hay problema, transfúndame, o sea, no tengo problema con la transfusión. Entonces, inicialmente, pues hay una tensión, sus familiares posiblemente no quieran que se transfunda, él mismo entra ahí un poco en duda de, o sea, si me transfundo, pues voy a perder la sacralidad de mi alma, pero al final dice, ¿saben qué? Pues prefiero salvar mi vida, entonces transfúndame y no tengo ningún problema. Ahí se supera, se quita de encima este choque de valores y se supera el dilema. Está el de sacrificio minimizado, que es el que atiende el dilema de empate y donde les digo, es elegir el mal menor. O sea, de las opciones que tienes, de las dos opciones que tiene, o de las opciones que tengas, ¿cuál te representa el mal menor? Y el de sacrificio extremo, donde lo que vas a perder es muy valioso, pero al mismo tiempo si no lo haces, pues vas a tener otras consecuencias mucho más graves. Aquí el problema es que a veces el paciente puede elegir incluso el morir
o sea, su decisión puede llevarla incluso al extremo de morir por defender lo que él cree. Entonces, existen casos de testigos de Jehová donde no aceptan la transfusión, a pesar de que eso les puede significar la muerte, pues sí. Y eso es el de sacrificio extremo. Ahora, un caso bioético, que no se preocupen, en el tema de consentimiento informado les voy a enseñar cómo distinguir un caso médico de un caso bioético. Ahorita no nos vamos a explayar en eso, no se preocupen, lo vemos en la clase de consentimiento, en la sesión de consentimiento informado. Ahorita solo quiero que distingan que un caso bioético, para vislumbrar o entender que estamos ante un caso bioético, se necesita que se conjuguen 3 elementos como mínimo 3. Un elemento biotecnológico o de algún conocimiento ya establecido, obvio dentro de la medicina, un conocimiento médico ya establecido, un elemento ético y un elemento jurídico. Y con elemento biotecnológico no me refiero así a los grandes aparatos. Puede ser incluso un simple angiocat, porque es un elemento biotecnológico. No existe el peral del angiocat, no existe el árbol donde nazca el angiocat. Es un producto biotecnológico. Hasta el Da Vinci, este robot con el que se hace cirugía robótica y que es así como ahorita el máximo logro biotecnológico en materia de cirugía. Entonces, así sea el Da Vinci o así sea un angiocat, no importa, siempre y cuando sea un elemento biotecnológico. O un conocimiento ya establecido, por ejemplo, el saber que una craniotomía es la que ayuda para liberar un hematoma epidural, por decirles algo. O sea, un hematoma ahí cerebral grave que si no se evacúa rápidamente, pues puede producir una hernia ahí adentro del cerebro y el paciente fallece. Entonces, ese ya es un conocimiento médico preestablecido, algo que ya sabemos que al hacerlo se obtiene cierto resultado, pero que en un caso concreto adquiere otro sentido para que al aplicarlo puede estar generando dilema, conflicto, lo que sea. Por ejemplo, intubar, por decir algo, operar, olvídense de lo de intubar, operar a un paciente con muerte encefálica. Se sabe que no, o sea que no tiene ningún sentido intervenir cerebralmente a un paciente con muerte encefálica, pero pudiera ser que los familiares lo piden, lo exigen, porque piensan que así va a tener una recuperación o se va a salvar. Entonces ahí hay un conocimiento científico, médico ya establecido, pero que en un caso concreto está causando dilema o conflicto. ¿De acuerdo? Entonces, a eso se refiere esto del conocimiento ya previamente establecido. O sea, no es el conocimiento en sí el que causa problemas, sino al aplicarlo en un caso concreto, al tenerlo en un caso concreto. En bioética clínica, yo siempre les digo a mis alumnos, miren, en bioética no nos dedicamos a gripes complicadas, a menos que la gripe complicada sea una pandemia como la que todavía medio estamos viviendo. En bioética se atiende los casos difíciles, los casos que realmente exigen otro tipo de valoración para equilibrar situaciones o para tener una mejor solución al caso que nos está ocupando. Y los casos trágicos, o sea, donde establecer qué es lo correcto a veces implica soluciones muy, muy dramáticas, muy radicales, y donde, les repito otra vez, algo muy valioso se va a perder. Y precisamente porque se va a perder algo muy valioso es que a la gente le causa mucho estrés
Y cuando digo a la gente, te estoy incluyendo a los propios profesionales de la salud. Les causa estrés, les causa angustia, les causa este dilema de no saber si están haciendo lo correcto. Y es donde el apoyo bioético, el conocimiento bioético, la asesoría bioética tiene una razón de ser para ayudar a dilucidar la situación, a analizarla y de esta forma ofrecer la mejor solución posible en términos de que sea la correcta y que allane pues todo el conflicto, dilema o problemas que se tengan enfrente. Ahora, conflicto. Bueno, por definición, conflicto es una pelea, un enfrentamiento. Pero lo importante aquí de entender es que el conflicto, ya desde el punto de vista psicológico, es que la misma persona puede ser aquí adentro tener el conflicto en el sentido de no, a veces incluso no poder controlar sus emociones. Estas situaciones complejas, difíciles, trágicas que se enfrentan en bioética generan mucha angustia, créanme, son muy angustiantes. Entonces la misma persona puede entrar en conflicto al no saber gestionar sus emociones o entrar en conflicto con los de enfrente y muchas personas canalizan ese conflicto siendo violentos. Ustedes seguramente en el hospital lo han visto, el que grita, el que amenaza, el que insulta, el que para él todo está mal, todo lo ve con ojos de sospecha, es que está así porque no le administraron el antibiótico a tal hora, es que está así porque hicieron esto, en fin, o sea, todo lo malinterpreta y cada cosa que se hace la ve con ojos negativos y entonces, pero no es más que muchas veces el reflejo, si no es que casi siempre, el reflejo de la angustia, el miedo, la desesperación que le está ocasionando la situación que tiene enfrente en cuanto a que es compleja y puede llegar incluso a ser trágica. El problema del conflicto es que la gran mayoría de las veces o muchas de las veces impide el diálogo, impide el entendimiento. O sea, ya de pronto está gritoneando uno y el otro a veces también ya está gritoneando o aunque el otro está tratando de ser asertivo, de explicar, el de enfrente ya ni escucha, ni atiende, ni le importa lo que le están diciendo. Y entonces, pues no hay diálogo, no hay entendimiento, no hay ya capacidad de razonar. Y mucha gente toma esas decisiones en ese momento de conflicto casi siempre emocionales. O sea, los está invadiendo la ira y así es como toman decisiones. O la apatía y así es como toman decisiones. O el resentimiento, la tristeza, lo que sea. Pero, o sea, el punto es que cuando están en esa situación de conflicto, la mayoría de las decisiones no son razonadas, no son consensadas ni deliberadas, son viscerales o intuitivas, a lo que la gente cree que está bien, o sea, pura intuición. Y desgraciadamente es una de las principales fuentes de denuncias, demandas, reportes en contra de los profesionales de la salud, porque casi siempre hay una interpretación equivocada de la situación y una percepción equivocada de la situación y del actuar de los profesionales de la salud. Y esto es lo que se debe de evitar. O sea, si tenemos un problema, debemos evitar que evolucione a dilema, y si ya tenemos un dilema, debemos evitar que evolucione a conflicto. ¿Cómo podemos hacerlo? Lo van a ir aprendiendo a lo largo del curso, no se preocupen. Y sobre todo, consentimiento informado. Ahí es donde, y en comunicación asertiva, que son temas que vamos a ver más adelante. Entonces, no se preocupen, van a ir adquiriendo las herramientas poco a poco. No es
no es así como una receta de cocina, sino es ir adquiriendo un bagaje de conocimientos para que eventualmente desarrollen la habilidad, cierta pericia para ir resolviendo esto. ¿Qué otros elementos se pueden involucrar? Bueno, si revisaron, es que sí debieron haber revisado el video de qué es bioética. Ahí les hablé de este cambio histórico, de ir pasando de una medicina muy cientificista, que se le conoce como modelo positivista, que fue el que atendió solo lo científico, y estamos pasando a un modelo más humanístico, que es el bioético. Entonces, a veces los profesionales de la salud, en especial los médicos, abordan un caso bioético de forma, les repito, muy positivista. Solo la ciencia, solo el conocimiento médico es lo importante. Y eso impide que vean otros elementos, otros aspectos. Y entonces, claro, la gente pues ve que lo único que tiene enfrente es criterio médico, el conocimiento científico. Y repito, eso no es suficiente para resolver un dilema. Y el caso bioético implica dilemas. Entonces, los afectados pues quieren que se atienda el dilema y lo único que reciben es conocimiento científico. Entonces, ahí es donde la falta de explicación, la falta de información, la falta de atención a esta parte fina que es el dilema puede ocasionar conflicto. Algunos pacientes luego me dicen, ¿por qué los médicos no hablan así? ¿Por qué los médicos no nos explican esto cuando estoy atendiendo algún caso? Le digo, bueno, es que los médicos, le digo, apenas están aprendiendo bioética, es algo muy joven. Entonces, pues todavía no tienen todos los conocimientos, toda la pericia para poder explicarle un caso bioético. No es porque lo quieran hacer mal, sino porque apenas estamos aprendiendo a cómo hacerlo. A veces no es el médico el que propicia el conflicto, sino las propias personas por cuestión de creencias. Por ejemplo, hay religiones muy ortodoxas, muy ortodoxas, que no permiten ciertas acciones médicas, y entonces ahí pues cuando choca esta cuestión de creencias, de idiosincrasia, de costumbres, con lo que médicamente debería de proceder, pues puede generar conflicto. El más clásico es el de testigo de Jehová, por ejemplo. Y a veces son otras cosas ya más de constitución de la persona. A veces de ambos lados. A veces personas, pacientes, familiares muy violentos, muy agresivos, que tienen una carga neurótica tan alta que cada cosa que le dice uno, ¡pum!, explotan, cada cosa que reaccionan. Y a veces también del lado de los profesionales de la salud, también médicos muy apáticos, muy irascibles, que no les gusta explicar, no les gusta dar tanta explicación, y entonces dejan mucha laguna de comunicación, y eso también puede propiciar que los de enfrente pues no entiendan bien cuál fue el mensaje o qué trataste de explicarme. Resultado, se genera el conflicto. O sea, a veces ya no es tanto ni siquiera de los valores que están en choque, sino de que la comunicación tampoco es la adecuada, y eso también genera un conflicto. Otro punto es cuando el médico, sobre todo el médico que fue educado de la mitad del siglo XX hacia atrás, absorbe demasiada responsabilidad. O sea, piensa que todo lo tiene que resolver él, todo lo tiene que resolver él, y esto hace que pues quiera resolver tanto que acabe no resolviendo mucho. O lo contrario, que se le pretenda fincar toda la responsabilidad al paciente, y entonces es tú decides, tú todo, y claro, las personas se agobian porque dicen, pues, o sea, yo no sé, o sea, yo necesito orientación, en fin. Entonces, cuando no se hace un equilibrio
entre el reparto proporcional de responsabilidades es cuando también sucede el conflicto. Hay un tema que se llama paternalismo autócrata y ahí es donde les vamos a aprender a ver cómo se hace esta ponderación de responsabilidades y obligaciones, porque cuando hay un desequilibrio donde alguien absorbe demasiada responsabilidad sin un equilibrio, sin una contraparte que logre equilibrar, por supuesto también eso genera conflicto. Entonces, una recomendación desde ahorita es aprender a repartir responsabilidades, o sea, ¿qué te toca a ti? ¿Qué me toca a mí? Y cuando no puedas con tu responsabilidad, o sea, ¿cómo puedo ayudarte para que al final logres absorbiendo esa responsabilidad? Esto también puede generar mucho conflicto cuando no se logra equilibrar. Ahora, tengo aquí mi caso bioético, ya lo tengo aquí. La primera acción que yo tengo que hacer para poderlo ir resolviendo es, de ese caso bioético, tengo que identificar qué parte de ese caso solo es un problema. O pueden ser varios problemas, pero ¿qué parte es problema? ¿Qué parte de ese caso bioético es dilema? E identificar si hay o no conflicto. Ahora, en la parte de conflicto no necesariamente quiere decir que alguien ya está en pleito. También en esa parte hay que considerar si hay o no riesgos legales. O sea, si ya algo de lo que estamos haciendo nos está poniendo en riesgo legal o si la situación en sí ya está transgrediendo alguna ley, alguna norma que nos ponga en riesgo legal. Ejemplo. A ver, aquí les pongo un ejemplo. Miren, un paciente con síndrome urémico que requiere diálisis. Ese es el problema médico. Síndrome urémico, diálisis. ¿Cuál es la solución para un síndrome urémico ya avanzado? Diálisis. No hay más, diálisis. Problema, o sea, el problema es la situación y la solución. Ahí está, de este caso bioético que les estoy presentando, ahí está la parte que es problema. Luego, el paciente no quiere diálisis y la familia no sabe qué hacer. Ahí está el dilema. O sea, el paciente está defendiendo su integridad física o lo que considera valioso para él. Y la familia, pues, estrictamente hablando, en ese momento no sabe qué hacer y no sabe si apoyar o no al paciente, porque si lo apoya, pues significa no ponerle diálisis y que se muera. Y si no lo apoya, pues significa ponerle diálisis en contra de su voluntad. Bien, aquí les estoy poniendo la conclusión, pero un médico, en la parte 3, un médico les pide a la familia que le permitan hablar con el paciente y a la familia los presiona mucho para que acepten la diálisis. Y en ese ínter que presiona mucho a la familia para que acepte la diálisis, les pide que la dejen a solas con el paciente, o sea, que estén solos el paciente y ella. La doctora está con el paciente un rato y sale y le dice a la familia que el paciente ya aceptó la diálisis. Entonces la familia ante esto, y aparte estaba siendo muy presionada para que aceptan que se les coloque la diálisis y que firman y le ponen la diálisis. Y después se viene el conflicto. Durante 8 años, esta familia y este paciente demandaron a 8 profesionales de la salud, entre enfermeras y médicos, porque ellos siempre argumentaban que estrictamente hablando ellos no querían la diálisis y que no les constaba que efectivamente el paciente había aceptado, y el paciente dice, yo no recuerdo haber aceptado la diálisis porque yo estaba en un estado en que no era consciente al 100% de mí mismo. Entonces, durante 8 años, pues se tuvo que lidiar con esta situación hasta que por azares de la vida
llegó conmigo, o sea, el caso llegó conmigo y ya tuvimos que atenderlo como un caso bioético porque la institución donde se dio esto realmente ya no sabían qué hacer porque el paciente pues ya a la menor provocación entablaba una demanda y a la menor provocación entablaba una demanda. No se preocupen, en la interacción les voy a platicar en qué acabó este caso y cómo se concluyó. Los dejo con la expectativa, pero mientras, porque aquí solo estamos atendiendo a la metodología. Y entonces es la cuestión de que vean cómo cada caso bioético tiene una parte que es problema, una parte que es dilema y una parte que puede o no ser conflicto. Otro ejemplo, los testigos de Jehová. En los testigos de Jehová, si un testigo de Jehová tiene una situación médica donde la hemoglobina amerita transfusión, por ponerles un ejemplo, una hemoglobina de 4, ¿no? Amerita transfusión. Entonces, ese es el problema. Hemoglobina baja que amerita transfusión. Esa es la parte que es el problema. Acuérdense, el problema solo es algo que tiene solución. La parte del dilema, el paciente no quiere transfusión, la familia no quiere transfusión y el médico considera que la solución es transfundirlo. Ahí hay un choque de valores, donde el testigo de Jehová está defendiendo lo que es sagrado para él, que es su alma, ya lo comenté. Pero el médico lo que está defendiendo es lo que también es sagrado para él, que es defender la vida, salvar la vida. O sea, salvar la vida del paciente. Salvar la vida del paciente para el médico es lo preponderante. De ahí todo lo que se ha construido en medicina. Entonces, aquí el punto es que están chocando dos valores. Para el médico, el valor supremo es salvar la vida. Para el paciente testigo de Jehová, el valor supremo es salvar su alma, aunque pierda la vida. Entonces, si no se logra resolver esto de buena manera, es posible que se genere un conflicto, donde los testigos de Jehová pues pueden reportar, acusar o entablar ahí un problema con el médico de que a fuerza les quiere imponer la transfusión, y el médico a su vez se va a defender y va a defender que él lo único que está tratando es salvar su vida y que no puede hacerlo si no lo transfunde. Ahí, ¡pum! Si se llega hasta ahí, ahí está el conflicto. ¿De acuerdo? Entonces, siempre hay que identificar estos tres elementos en el caso bioético. Y el de conflicto, recuerden, no necesariamente que ya haya un pleito, pero sí ver que no haya riesgos legales o que ya se esté incurriendo incluso en alguna transgresión legal importante. Algunas recomendaciones. Miren, lo primero es eso, evitar que se llegue al conflicto, porque si se llega al conflicto, olvídenlo, ya la solución ya se va a volver muy, muy, muy difícil. Si detectan el caso bioético y es muy complejo y ustedes dicen, no, como que aquí necesito apoyo, busquen apoyo. Si ustedes no se sienten capaces de resolver el dilema, porque dicen, bueno, yo ni siquiera sé qué valores están en choque, ni siquiera sé si esto está un dilema, pero me queda claro que es un caso bioético, nada más que yo no tengo tanta pericia, yo no me siento tan capaz de resolver el dilema. Entonces busquen ayuda, busquen la intervención de terceros. Si en su hospital no hay comité de bioética, no hay nadie especializado en bioética, bueno, pues un colega con más experiencia, una persona casi siempre ya hasta por experiencia de vida, pues se adquiere cierta pericia en situaciones complejas, un directivo, un jefe de servicio, en fin. Aunque, les repito, ahí en su hospital yo espero haya un promotor de bioética, que fue la primera etapa de este proyecto. Y si no hay todavía un promotor de hospitalario de bioética, no se preocupen, eventualmente lo sabrá, porque estamos en el tenor de que haya una persona, al menos una, con cierto conocimiento bioético para poder ir
auxiliando en estos casos. Ahora, si no lo pudieron evitar y la situación se fue a conflicto, por favor, nunca intenten atenderlo solos. Porque aparte de que no lo van a lograr o va a ser muy difícil lograrlo, ya corren el riesgo de ponerse en peligro legal por querer intentar resolverlo solos. Porque acuérdense que estamos hablando de situaciones complejas o trágicas. Entonces, si la situación se va a conflicto, por favor, no intenten resolverlo solos. Porque incluso no saben si ustedes mismos son los que están generando el conflicto. De pronto uno puede ser el que está propiciando el conflicto sin quererlo, sin medirlo, entonces menos lo van a resolver. Ahí sanamente pidan la intervención de terceros. Y en ocasiones la situación puede ser tan compleja que requieran que se involucren otras instancias ajenas al hospital. La más socorrida siempre es el DIF, porque esa es la instancia encargada de atender situaciones que tienen implicaciones legales, o sea, que ya tienen implicaciones legales, pero que no entran en la competencia del médico o de las autoridades hospitalarias el poder definir o atender. Por ejemplo, una persona en la que necesita un tutor personal, un tutor temporal, por ejemplo. Entonces, en esos casos, el DIF es el que tiene que establecer quién puede ser el tutor de esa persona de forma temporal. No sé si recuerden un caso que se dio en el norte del país, donde una niña testigo de Jehová, sus papás no aceptaban la transfusión. El caso llegó hasta el juez, hasta la corte. La corte determinó que la niña sí tenía que ser transfundida y para poder hacerlo le quitaron temporalmente la custodia a los papás, nombraron un tutor temporal por parte del DIF para que autorizara la transfusión de la niña. Por ponerles un ejemplo, ese es el tipo de casos que atendemos en bioética. Entonces, si de pronto hay la necesidad, se puede llamar a otra instancia extra hospitalaria. Y por último, otra recomendación es que ustedes recuerden que los pacientes pueden pedir y hasta exigir todo lo que esté indicado, pero no lo que esté contraindicado o incluso sea ilegal. Aquí a veces esto es un poquito difícil establecerlo porque ustedes me dirán, bueno, pero en el testigo de Jehová no transfundirlo está contraindicado. No en ese sentido, o sea, sino en el sentido de que a la luz del conocimiento médico científico, lo que el paciente está solicitando es contraindicado. Por ejemplo, una cirugía cerebral en el paciente con muerte encefálica. En ese sentido lo digo. Donde todo el conocimiento que se tiene hasta este momento, se sabe que operar cerebralmente a un individuo con muerte encefálica no tiene ningún beneficio. Absolutamente no. Está contraindicada la cirugía en muerte encefálica, la cirugía cerebral. Entonces ahí, aunque los pacientes lo pidan, no es válido. Y por supuesto, lo ilegal, lo que no esté todavía autorizado por la ley, no puede ser aplicado porque literal les están pidiendo que cometan un delito y puede ser un delito grave. Entonces, por eso es que, pues a lo mejor ellos desean que se haga alguna cosa, pero no, porque todavía a la luz de la ley es ilegal. Bien, pues espero, mis estimados estudiantes, que les haya quedado claro el mensaje de esta plática, que es básicamente identificar qué es un problema, qué es un dilema, qué es un conflicto, y en un caso bioético, qué parte del caso bioético es problema, qué parte del caso bioético es un dilema
y si ya hay conflicto o no, y si se está en algún riesgo legal o no. Entonces, conforme nosotros vamos desarrollando cierta habilidad, cierta pericia para hacer esto, créanme, cada vez es mucho más fácil ver luego en el caso que se tiene que atender con qué. Bien, hasta aquí llegamos en esta sesión. Los espero en la siguiente y por favor recuerden, vayan tomando apuntes. Espero que hayan tomado apuntes, sus dudas. No importa si al final tienen así toda una fila de dudas, no importa. Aquí no hay dudas menores ni suficientes. Todas las preguntas son válidas y no importa cuántas sean. Perfecto. Nos vemos en la siguiente. Que estén bien. Hasta la próxima. Gracias.